El examen neurológico se realiza como complemento del examen físico general en aquellos animales que se sospeche de un problema neurológico. El examen comienza en la observación. Palpación. En toda exploración neurológica es necesario realizar una palpación cuidadosa y sistemática de la piel y de los sistemas esqueléticos y muscular del animal. Debe ser realizada ordenadamente en sentido caudocraneal o craneocaudal para detectar cualquier alteración o anomalía ósea particular y para evaluar tamaño, tono y fuerza de todos los músculos del cuerpo. Las reacciones postulares son respuestas o reflejos compuestos que intervienen en los sistemas sensitivo y motor mediante las cuales el cuerpo del animal se mantiene en su posición normal, es decir, erecta. La propiocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades sin necesidad de información visual. La evaluamos modificando la posición normal de cada extremidad y observando cómo el animal recupera la posición inicial. Aquí estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. En la prueba siguiente es el de la carretilla. Cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores y este debe ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades anteriores. Se evalúan las vías aferentes sensitivas y las vías propioceptivas ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. En la prueba de la carretilla cargamos todo el peso del animal sobre las extremidades anteriores y esta ha de ser capaz de avanzar con movimientos coordinados de las extremidades anteriores. Estamos evaluando las vías eferentes sensitivas y la vía propioceptiva ascendentes, así como las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores. Levantando la cabeza del animal, suprimimos la información visual e inducimos una ligera extensión de las extremidades anteriores, lo que nos permite detectar anomalías más sutiles. En la prueba del salto, cargamos todo el peso del animal sobre una extremidad y lo desplazamos lateralmente. El animal ha de responder saltando en la pata coja. Se repite la prueba individualmente para cada una de las extremidades. En la prueba de gemistancia y gemimarcha, colocamos todo el peso del animal sobre las extremidades de un lado. Forzamos al animal a desplazarse lateralmente y evaluaremos los movimientos de dichas extremidades. Impulso postural extensor. El animal extiende las extremidades posteriores antes de contactar con el suelo. A continuación camina caudalmente hasta conseguir una posición correcta. Con esta reacción evaluamos, además de las aferencias propioceptivas ascendentes, el sistema vestibular. En la reacción de situación observamos la respuesta del animal ante un obstáculo. Si eliminamos la información visual, observaremos la misma reacción en el momento que el animal tenga contacto con el obstáculo. Se estará evaluando las vías aferentes sensitivas ascendentes y las vías motoras descendentes de las extremidades anteriores, así como las vías ópticas cuando éstas participan. Reflejos espinales. En la extremidad posterior probamos el reflejo posterior golpeando el ligamento patelar, el reflejo tibial craneal cuando golpeamos la cresta tibial y el reflejo flexor pellizcando entre los dedos de la extremidad. Aquí estamos evaluando la integridad de los componentes del arco reflejo, es decir, la neurona sensitiva, la interneurona y la neurona motor inferior. En la extremidad anterior, el reflejo del extensor carporradial lo provocamos golpeando justo por debajo del codo. El reflejo del bíceps se evalúa golpeando los tendones de los músculos bíceps braquial y braquial, observando su contracción. El reflejo del tríceps se evalúa golpeando el tendón del músculo tríceps braquial, justo por debajo del codo. El reflejo perineal, este se provoca estimulando ligeramente la zona del periné. La respuesta es una contracción del esfínter anal externo y una flexión de la cola. Si la respuesta al estímulo no es claramente positiva o es negativa, se puede aumentar el estímulo pellizcando con unas pinzas la piel de la región perianal. La respuesta a la amenaza es una prueba que permite evaluar dos de los pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo es rescatado por el nervio óptico mediante las vías ópticas. Llegan al córtex occipital y desde allí se proyectan hacia el córtex motor. De este surgen proyecciones hacia el cerebelo y hacia el núcleo del nervio facial. En el tronco del encéfalo de este núcleo surgen vías eferentes motoras hacia los músculos responsables al parpadeo del ojo. El estímulo de la mucosa nasal excita las terminaciones sensitivas del nervio trigémino, que envía información a la corteza somatosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza.
El reflejo pupilar. Este se debe dirigir el haz de luz hacia un ojo generando la miosis de la pupila umbral, reflejo fotomotor directo y miosis de la pupila contraria. Con ese reflejo estamos evaluando el nervio óptico que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos rostrales. Estos proyectan sobre los músculos del nervio oculomotor, que provoca la constricción pupilar vía ganglio ciliar. Para evaluar las ramas motoras del nervio trigémino, palparemos los músculos temporales evaluando su consistencia y tamaño. Es importante palpar los músculos de ambos lados para apreciar posibles diferencias. También evaluaremos el nervio trigémino cuando abrimos la boca del animal, valorando la fuerza de los músculos masticadores. Para evaluar el reflejo de deglución estimulamos la faringe directamente con los dedos. El animal debe responder haciendo una o varias degluciones. Se evalúa las aferencias sensitivas y respuestas motoras de los nervios glosofaringeo y vago, responsables de la inervación sensitiva y motora de la faringe y laringe. También evaluaremos el duodécimo par craneal o nervio hipogloso que inerva los músculos de la lengua. Otra manera de evaluar a los nervios trigémino y facial es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios y observando su contracción producida por el nervio facial. La palpación del animal ha de servir para detectar zonas con la sensibilidad disminuida o hipoestéticas sin sensibilidad o anestésicas y con sensibilidad aumentada o hiperestética. Ha de ser muy ordenada y realizada en sentido caudocraneal. Con una mano realizaremos la presión sobre la apófisis, espinosas o transversales de las vértebras lumbares y torácicas, mientras mantenemos la otra mano debajo del abdomen para así detectar cambios de tensión muscular. Las vértebras cervicales suelen ser más difíciles de palpar, por lo que es necesario además de flexionar el cuello ventral y dorsalmente. El dolor superficial lo evaluaremos pellizcando entre los dedos de las extremidades posteriores, observando la reacción dolorosa del animal. El dolor profundo lo evaluaremos solamente cuando el dolor superficial esté ausente, pellizcando sobre las falanges de las 4 extremidades y observando de nuevo la reacción dolorosa del animal. Reflejo cutáneo del tronco. Se estimula las ramas sensitivas de los nervios espinales. Este sube por la médula espinal hasta el núcleo del nervio torácico colateral. Con esta prueba podemos localizar el nivel exacto si tiene alguna lesión espinal severa. Los resultados obtenidos con estas pruebas nos permitirán localizar la lesión y hacer un plan diagnóstico para conocer la causa del problema neurológico.